Lo que son, digamos, dos RX de tórax, la de la derecha es un frente y la de la izquierda sería un perfil. Bien. En el caso de la derecha, bueno, tenemos que mirar que, perdón que no prendo la cámara, pero estoy con el celu y eh, no la puedo No, no hay prender problema. para ver bien. Bien, ¿qué vamos a evaluar en una radiografía de tórax? El continente y el contenido. ¿Qué significa eso? Cerrada, o sea, ver que esté bien inspirada. Bien, eso en cuanto a la técnica, o sea, que esté bien Sí, inspirada, que esté bien centrada y que esté bien penetrada. Eso en cuanto a la técnica. Bien, o sea, que tenga las clavículas equidistantes de las apófisis espinosas, o sea, que esté bien centrada, que esté bien inspirada, que se vea hasta cuántos arcos costales, lo cual me va a estar indicando que el paciente respiró bien y eso hace que excursionen los diafragmas y yo pueda ver a través de la placa radiográfica la mayor cantidad de parénquima pulmonar posible y que el diafragma no me esté tapando las bases pulmonares, por ejemplo. ¿Hasta cuántos arcos costales tengo que ver? Hasta 11. serían de 6 a 8 anteriores o de 9 Bien. a 11 posteriores. Bien, o de 9 a 11 posteriores. Bien. Y que esté bien inspirada, que yo pueda ver hasta aproximadamente la cuarta vértebra dorsal a través de la columna aérea de la tráquea. En cuanto a lo que decíamos del continente y el contenido, siempre cuando evaluamos una radiografía de tórax, no solo tenemos que mirar los parénquimas pulmonares, sino también tenemos que evaluar todo lo que sería la caja torácica, la parrilla costal. Tenemos que evaluar los omóplatos, las cabezas humerales. Recuerden que los omóplatos siempre tienen que quedar por fuera de los campos pulmonares para que no den ningún tipo de artefacto, si se quiere, en el campo pulmonar. Para eso, cuando se le saca la placa al paciente, se le hace poner las manos en la cintura y llevar los codos hacia adelante, que eso despeja el omóplato del campo pulmonar. También tenemos que evaluar, por supuesto, los senos costofrénicos, bien, para ver si están libres, ver las cúpulas diafragmáticas, si están en el mismo nivel, evaluar el mediastino, para lo cual el perfil nos sirve para ver si en los distintos compartimentos mediastinales hay algún tipo de estructura anatómica que me falte o algún tipo de estructura que me esté sobrando, o sea, que me esté indicando la presencia de una formación o neoformación. Y también vamos a poder ver si el corazón está aumentado de tamaño o no. ¿Por qué? Porque la placa de tórax, que se denomina teleradiografía de tórax, es denominada de esta manera porque la distancia entre el chasis, es decir, entre el lugar en donde se encuentran los detectores radiográficos y el paciente es de 1,80 m. Esa distancia es la distancia en la cual se considera que las estructuras que se van a plasmar en esta imagen van a tener un tamaño lo más próximo al real y por esto en esta incidencia radiográfica nosotros vamos a poder decir si el corazón está aumentado de tamaño o no. Recuerden que lo que es la placa de tórax, el rayo entra de atrás hacia adelante, o sea, el paciente está de espalda al tubo de rayos. La incidencia es postero-anterior. Esto no ocurre en los pacientes que están, por ejemplo, en UTI, que están en decúbito y tampoco se cumple en UTI la distancia de 1,80 m. Por eso generalmente cuando vemos una placa de un paciente internado en terapia, todos parecen tener el corazón aumentado porque esa distancia es menor, o sea, no se aleja el equipo de rayos portátil 1,80 m de la cama o del paciente. Entonces, generalmente el corazón, como se acerca el tubo de rayos al paciente,
aparece aumentado de tamaño. ¿Se entendió eso? Sí, sí, se entendió. Bien, en cuanto, entonces, en el perfil podemos evaluar los compartimentos mediastinales. Recuerden que eran 3, anterior, medio y posterior. El anterior va desde una línea que pasa por detrás del esternón hasta una línea que pasa por delante de la tráquea y detrás del corazón. El mediastino medio va desde el borde posterior del mediastino anterior hasta una línea que pasa 1 centímetro por detrás del borde anterior de los cuerpos vertebrales. Y el mediastino posterior va desde el borde posterior del mediastino medio hacia todo lo que quede por detrás. Y recuerden que es el mediastino posterior el que tiene conexión con el retroperitoneo. Bien. Esperen que no sé por qué se me tildó. La imagen. No puedo pasar a la siguiente. ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a desconectar y me conecto de vuelta. Porque no está tildada la máquina. Así que nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Perfecto. Si está bien insuflado. No, eso es algo que para saber cómo es una técnica normal de una radiografía, pero no, en un informe no, o sea, se supone que uno informa las radiografías que están bien sacadas, ¿bien? Claro. Bueno, entonces una radiografía de frente de tórax en el que el hemitórax derecho se puede ver se puede decir en el tercio medio, más o menos, una radiopacidad de forma circular, si quiere la marco. Esto veo. Bien, bien. Mira, ahí te voy a frenar para decir algo. Por ejemplo, en lugar de decir en el tercio medio, lo que no podemos decir para precisar más la localización es usar, en este caso, reparos anatómicos. Por ejemplo, los arcos costales. ¿Entre qué y qué arco costal está esa lesión que estás describiendo? ¿Qué les parece? El octavo, más o menos. Bien, entre el sexto y el octavo arco costal posterior. Entonces, pueden empezar diciendo, se visualiza una imagen radioopaca de bordes
definidos, porque la puedo separar del resto del parénquima, proyectado entre el sexto y el octavo arco costal posterior derecho. ¿Bien? ¿Qué impresiona? Tiene los bordes definidos, pero regulares y irregulares. Impresionan irregulares. Impresionan irregulares. Bien. Entonces, con esta imagen, ¿cómo seguiríamos? O sea, ¿qué pensaríamos? ¿Qué elaboración en cuanto al diagnóstico de este paciente haríamos? ¿Cómo lo seguiríamos estudiando? ¿Qué les parece? ¿Qué posibles diagnósticos tendría esta imagen? Podríamos pensar en una lesión maligna, por decir un tumor. Bien. O sea, características de una neumonía no tiene. Y eso estamos de acuerdo, o sea, no es un infiltrado. Claro, no. Bien. Entonces, ¿cómo seguiríamos estudiando al paciente? Y le solicitaríamos una tomografía. Bien, una tomografía de tórax, ¿con o sin contraste? Con. Bien, con contraste. ¿Por qué? Porque si sospecho un tumor, yo voy a necesitar también ver, por ejemplo, en la ventana paramediastino, si hay adenopatías o no. Bien, y el contraste me va a permitir separar los vasos de lo que son los ganglios. Y además vamos a ver cómo se comporta esa lesión tras la administración del contraste. Bien. Esa tomografía de tórax, ¿de dónde a dónde se extiende? Desde la base del cuello hasta las suprarrenales. Las renales. Bien, desde la base del cuello hasta las suprarrenales. Acá tenemos otra radiografía de tórax. Profe, perdón, ¿Qué le una pasa? pregunta. ¿Y Sí. ese mismo paciente también un perfil? No se podría... Igual iríamos también a la tomografía. Tal cual. Pero El bueno, perfil, en este caso, nos daría más precisión de la localización, pero no llegaríamos o no nos aproximaríamos a ese diagnóstico. A ver, podría ser esta imagen, no sé, una neumonía redonda, es poco frecuente. Lo más probable es que sea una lesión tumoral. ¿Bien? Entonces sí o sí iríamos a la tomografía. La radiografía nos aportaría más detalle en cuanto a la localización, pero no al diagnóstico en sí de la lesión. ¿Bien? verdad. Bien. Otra radiografía de tórax frente. ¿Qué les parece? ¿Puede ser que sea de un niño pequeño? No. Sé. No. O me da la sensación como que es más chiquito. No sé por qué. Puede ser que se ve el botón aórtico aumentado de tamaño, como que la silueta cardíaca, botón aórtico, está raro. Sí, a ver, la silueta cardíaca tiene un tamaño normal. El botón aórtico impresiona estar un poquito prominente.
Bien, con una aorta un poquitito elongada. Esto es el diafragma, que es normal, es una inserción diafragmática. Recuerden que si bien nosotros el tórax lo vemos plano, el diafragma ocupa toda la circunferencia de la caja torácica. Entonces, por delante se inserta en un lugar y por detrás puede estar insertado un poquitito más arriba, lo que simula esta lobulación diafragmática. Pero es normal, lo mismo que lo que pasa acá. ¿Ven? Sí, sí. ¿Esto les parece normal? No. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo describirían? Como un área difusa de radiopacidad. Bien, de bordes mal definidos, irregulares. Bien, en íntimo contacto o parailiar derecho, en íntimo contacto con el bronquio. Bien. De vuelta a lo mismo, ¿qué sospecharían de esto? ¿Saben un paciente con esa lesión tabaquista? ¿Qué piensan? ¿Algo maligno? Sí, ¿o qué le indicarían para saber qué es? Una tomografía con contraste. Bien, bien, de vuelta una tomografía con contraste. Vamos a suponer que este fuese el mismo paciente, ¿no? ¿Qué nos muestra la tomografía? Las ventanas que están arriba, ¿qué ventanas son? Para parénquima pulmonar. Bien, Para para parénquima parénquima pulmonar. Y las que están abajo, para mediastino. Tengo 2 cortes axiales, una reconstrucción coronal y de vuelta 2 cortes axiales con ventana para mediastino, de una tomografía de tórax con contraste endovenoso. Obviamente que cuando se hace el estudio, porque muchas veces lo preguntan, se hacen primero los cortes sin contraste y después los con contraste. Acá, como estamos en una demostración, no podemos mostrar todos los cortes o ver todo el estudio, pero algo que también tienen que saber y tener en claro, que para uno hacer un diagnóstico a partir de un estudio de imágenes, necesita ver todos los cortes, no cortes aislados, ¿bien? Todo el estudio entero, no 5 cortes como es este. Nosotros acá ejercitamos la descripción de las imágenes y planteamos los posibles diagnósticos diferenciales, pero para arribar un diagnóstico o para que el informe sea un informe adecuado, siempre hay que tener todo el estudio entero. Y recuerden que siempre se hace primero la serie sin contraste y después se inyecta el contraste y se toman las imágenes con el contraste intravenoso. Entonces, ¿qué podemos decir de estos cortes de tomografía? De ese paciente que tenía esa imagen de elevada densidad de bordes irregulares proyectada en el hemitórax derecho, próximo o adyacente al ilio. Bueno, en esa zona que veíamos, en la radiografía que veíamos la radiopacidad, al inyectarle contraste y en las ventanas para parénquima, vemos una hipercaptación del contraste en el lóbulo superior y también difuso, parailiar. Bien, o sea, lo que se ve es una lesión de bordes irregulares e incluso espiculados, bien, en el lóbulo superior, o podemos decir que es en el segmento anterior, porque acá sí lo podemos ver, del lóbulo superior del pulmón derecho. Bien, y tiene un infiltrado intersticial perilesional o una acentuación del intersticio perilesional que generalmente es reactivo a la presencia de esa lesión con características de malignidad.
¿Y qué más tiene el paciente? Puede ser que en la ventana paramediastino se ve dónde estaría el parénquima pulmonar, que deberíamos verlo negro porque estaría todo lleno de aire. Vemos como una imagen que tiene densidad de partes blandas, como si fuese sólida. Bien, es la misma imagen que vemos en acá con esas especulaciones. Es la lesión. Bien. Que tiene esos bordes irregulares. ¿Y qué más tiene el paciente? Puede ser que en el otro hemitórax también tenga una o dos lesiones. Acá ya se ven dos nódulos. Estos son Eso, bronquios. sobre todo. Son los bronquios. Bronquios. Sí. Y en las imágenes de arriba son los mismos. Estos serían. La primera imagen de la izquierda, que se ve. ¿Esto? Que se ven. Sí, son los bronquios. Bronquios. Son bronquios esos. Cortados en forma tangencial. Yo lo que iba a decir es que puede ser que tenga un poco de derrame pleural en el Bien. lóbulo derecho en posterior. Bien, muy bien. Se acompaña de derrame pleural. Bien. Recuerden que los cortes de la tomografía van hasta las glándulas suprarrenales porque el cáncer de pulmones frecuente que dé metástasis a nivel de las suprarrenales. Entonces voy a evaluar en el polo superior, que bueno, acá no tenemos, solamente se llega a ver acá una y acá la otra, ver si esas suprarrenales tienen algún tipo de lesión o no. Y en caso de que estuvieran, ver si es un adenoma, que es la lesión más frecuente de la suprarrenal, o es una metástasis correspondiente al primario que parece tener el paciente, que sería un CA de pulmón. Para eso, también van a tener que repasar las características a través de una tomografía de la lesión benigna y maligna de las suprarrenales. No sé si tuvieran la posibilidad de ya leerlo, pero bueno, recuerden que lo más importante en tomografía es la densidad en unidad de Hanfield de la lesión, que si es menor de 10 probablemente sea un adenoma, y si es mayor que 20 probablemente sea una metástasis, y la rapidez con la que se lava el contraste de esa lesión. Bien, que si se lava rápido probablemente sea un adenoma, y si se lava lento probablemente sea una metástasis. Bien, eso tengan en cuenta para repasarlo cuando repasen el capítulo de las glándulas suprarrenales. Tienen en el campus tienen un escrito muy bueno sobre eso, así que les sugiero que lo lean. Radiografía de tórax, frente y perfil. Observan varias lesiones radioopacas, circulares o redondeadas, bien definidas en ambos campos pulmonares. Y lo que no sé, pero no sé si pues yo estoy viendo mal tal vez, es que hay, no sé yo, a ver si es como si fuera un cable, porque hay como una... Catéter. Puede ser un cable o un catéter. Ven acá. Sí, un elemento de elevada densidad. Bien, y estas imágenes radiopacas, múltiples, distribuidas en ambos parénquimas pulmonares, ¿a qué pueden corresponder?
o sea, me sale decir que es una suelta de globos, pero no sería metástasis pulmonar. Bien, sería compatible con un secundarismo pulmonar. ¿Qué tumores me dan secundarismo a nivel del pulmón? Mama, Mama, Colon, próstata, colon, próstata, del hombre, ¿qué otro? testículo, Testículo, muy bien. Muy bien, el seminoma, la próstata, el cáncer de mama, colon, pulmón, que puede dar también metástasis a nivel pulmonar o lesiones en el pulmón contralateral. Bien. Bien, si le hiciéramos una tomografía al paciente, veríamos las lesiones de esta manera. ¿Cómo voy a diferenciar una lesión pequeña, que podría llegar a ser metastásica, de un bronquio cortado en forma transversal? ¿Cómo lo diferencio? Porque generalmente el bronquio va acompañado del vaso. Como si fuese una imagen en sello, tengo el bronquio y el vaso. El bronquio y el vaso. Fíjense que acá tengo la lesión y no tengo un bronquio del mismo tamaño, porque corresponde a la metástasis. Lo mismo con esta. En cambio acá tengo de vuelta un vaso y un bronquio. ¿Bien? Esa es una manera de saber si tengo una lesión metastásica periférica, pequeña, porque obviamente que si es grande, ya voy a saber que es una metástasis, porque un bronquio de este calibre no hay a nivel periférico. Sí acá, pero no acá. Acá, recuerden que el bronquio va disminuyendo de calibre a medida que se acerca a la periferia del pulmón. Bien, pero el tema está en cuando son chiquititos, a nivel periférico, saber si es realmente una metástasis o no. Bien, acá tengo esta radiografía de tórax en el contexto de un paciente que tiene una masa cervical. Una masa en la región cervical preioidea que realzó en forma heterogénea tras la administración de contraste. Bien. ¿Qué sospechamos que puede tener el paciente? ¿Qué les parece? Metástasis también puede ser. Bien. ¿Metástasis de qué? La tomo de arriba a la derecha, no la entiendo bien, no me puedo ubicar. Mira, tengo el hueso hioides acá, ¿lo ves? Sí. La tráquea, las carótidas, la vértebra, los músculos prevertebrales, los paravertebrales. Esta sería la región anterior del cuello. ¿Qué tengo por delante del hioides en el cuello? la tiroides. La La tiroides. tiroides. Bien. Entonces probablemente esa formación, ¿de dónde sea? un nódulo o tumor tiroideo. Bien, O porque para- no es una formación tiroidea, ¿bien? O sea, un cáncer de tiroides. ¿Y en el pulmón qué tiene? Y una radiopacidad difusa en ambos hemisferios, o sea, en todo el pulmón, básicamente, en todo el parénquima pulmonar, derecho e izquierdo. Bien. ¿Qué es lo que tienen ambos pulmones entonces? Como una radiopacidad difusa, pero es como en forma redondeada y Bien. irregular. O sea que son micronodulillos. Sí. ¿Bien? O sea, se observa
múltiples micronodulillos distribuidos en ambos parénquimas pulmonares. Bien, en forma difusa. Bien. El carcinoma de tiroides se caracteriza por dar metástasis a nivel del pulmón micronodulillar. O sea que esto sería un secundarismo de esa lesión tiroidea. Si yo no tuviese esta imagen del cuello y solamente tuviese la radiografía, con esta imagen de micronodulillos distribuidos en forma aleatoria en ambos parénquimas pulmonares, ¿qué patología infecciosa frecuente pensaría? Yo pensé que era una tuberculosis. Bien, perfecto. Una TBC que se caracteriza, o sea, la TBC miliar se caracteriza por dar un infiltrado muy similar a este, o sea, prácticamente igual. Por eso siempre es muy importante tener en cuenta el contexto clínico del paciente. ¿Bien? Bien, ¿cómo se vería estas imágenes en una tomografía? Lo mismo, con esas imágenes nodulares pequeñas distribuidas en ambos parénquimas pulmonares. Otra radiografía de tórax, frente y perfil. ¿Qué les parece? Se observa una desviación de la tráquea hacia el lado derecho. Y acá donde tengo duda, no sé si el pulmón izquierdo está disminuido de tamaño, porque me confunde, no sé si es la cámara gástrica. ¿Qué les parece el resto? Sí, parecería como que del lado izquierdo el hemidiafragma ese está mucho más elevado, o que sí que está disminuido de tamaño. Bien, o sea, hay una elevación del hemidiafragma izquierdo que condiciona una reducción volumétrica del hemitórax homolateral, con un ligero desplazamiento del mediastino hacia el hemitórax contralateral. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, esa elevación del hemidiafragma, ¿a qué puede deberse? Podría ser, bueno, o sea, no sé si tan completo, pero una hernia. Si fuese una hernia, la hernia se define como el contenido de estructuras abdominales o intraabdominales por orificios anatómicos hacia la cavidad torácica. ¿Bien? O sea, lo que pasa por la hernia, por ejemplo, por la hernia de hiatus, es que pasa el intestino por el hiato diafragmático hacia el tórax. Pero los diafragmas, las cúpulas, permanecen en su lugar habitual. Y acá tenemos una elevación. ¿Puede ser por una atelectasia? Podría llegar a ser, pero no tengo otro parámetro de atelectasia. Profe, no, hay una hiperisuflación del lado contralateral. O sea, No. veo que hay un aumento del espacio entre las costillas. No. Ok. Lo que tiene el paciente es una parálisis hemidiafragmática. ¿Bien? Del hemidiafragma izquierdo. Esa parálisis condicionó la elevación de dicho diafragma. Fíjense que se conservan los senos y obviamente el pasaje de
estructuras abdominales hacia el tórax afectado. Si yo miro el perfil, veo esa elevación con esa conservación de los senos de un hemidiafragma sobre el otro, que como les decía, lo diferencia de la hernia, en donde hay pasaje del contenido abdominal por los hiatos diafragmáticos. Pasemos a esta. ¿Qué les parece? Bueno, es una radiografía de tórax, de frente, y en él, o sea, se observa en el pulmón derecho una disminución de su tamaño, con una región radiopaca comparado con el contralateral. Podríamos, no sé, acá es donde tengo duda, no sé si pensarlo como un neumotórax o pensarlo como que es un derrame grande. Pasa que para el derrame... ¿El neumotórax y el derrame se ven igual? En el neumotórax, ¿qué pasa? Tengo aire. Tengo aire. Y si tengo aire, claro, ¿cómo lo voy a ver? ¿Radiopaco o radiolúcido? Radiolúcido. Radiolúcido. Bien, radiolúcido con ausencia de trama, porque voy a tener aire en la pleura, que va a hacer que no se vea trama pulmonar. ¿Bien? Entonces lo veo radiolúcido. Acá, ¿yo qué tengo? Una radiopacidad. Bien, una radiopacidad. Entonces, a su vez, esa radiopacidad, ¿qué características tiene? Es inferior, en el lóbulo inferior. Bien. Y Que borra los ángulos. Los ángulos, sí. Y esas... bien, y hay algo que es muy característico, que es el borde superior de esa lesión o esa imagen radiopaca en la base pulmonar derecha. ¿Cómo es esa línea superior? Cóncava, ¿no? Cóncava. Bien, cóncava hacia el parénquima. ¿Y eso me habla de qué? ¿De qué es esto? Un exudado. ¿Un exudado? Un derrame pleural. Hay líquido en la pleura. ¿Bien? Tengo el velamiento de los senos costofrénicos del lado derecho a partir de una imagen radiopaca con concavidad superior compatible con un derrame pleural. ¿Cómo sé si ese derrame pleural está tabicado o no? ¿A través de una tomografía? No. Se podría hacer un cambio de posición del paciente para que no Se se podría comporte. cambiar de... Bien, perdón, ¿de qué dijiste que no escuché lo último? No, que se podría cambiar de posición al paciente y hacerle un nuevo estudio por imagen para ver cómo se comporta el derrame, si se mueve o no. Bien, podríamos cambiar del decúbito al paciente, hacerle otra radiografía y ver si esa imagen se alteró o no. Si se alteró, es un derrame pleural libre, y si no se altera, decimos que está tabicado. Y si quisiéramos contar con otro método de diagnóstico, ¿cuál sería? Para ver si está tabicado o no. ¿Eh? No, te iba a decir que hacerle una punción, pero no. Podríamos hacer el drenaje, sí. Lo vamos a tener que hacer. ¿Y guiado por qué? Por ecografía, no sé qué. Por ecografía. Bien, por ecografía. O sea, si yo le hago una ecografía al paciente, que
no solo me va a mostrar que el líquido está libre o no, también me va a servir como guía para el procedimiento de drenaje para la columna